Bueno, lo dicho, con nosotros en este primer bloque Héctor López Ricci. Muchos lo recordarán porque su paso por EMSA fue sumamente controvertido, sobre todo esa película final, esa imagen final, salida de López Ricci de EMSA. Y después, como bien decía Pepe, se llamó silencio, ¿no? Sí. Durante este tiempo no ha sido una figura que ha estado en el escenario mediático y está volviendo de alguna manera en nuestro programa con esta candidatura, la primera ubicación en la lista del Frente Luche y Vuelve. ¿Qué lo decidió a volver al escenario político y encabezar esta lista? López Ricci, buenas noches. Buenas noches. En realidad el objetivo primordial fue el año pasado la intención con un grupo de militantes de hacer la interna del PJ. Lo intentamos en diciembre, en febrero, marzo y nos encontramos siempre con las puertas cerradas por parte de Juanchi Rosábal y de Lucho Viana. Ante esa situación, con el mismo grupo de compañeros que veníamos trabajando para esa interna, decidimos, justamente coincidió que en febrero o marzo, esos días previos a que se cancele la interna del PJ, se publicó el decreto del anticipo de las elecciones legislativas provinciales y contemplando esa situación, con el mismo grupo que estábamos trabajando, avanzamos en el armado de un frente ya un poco más amplio con otros sectores para competir en estas elecciones legislativas, ya que se nos cerraron las puertas del Partido Justicialista, ¿no? ¿Este frente está conformado netamente por sectores peronistas, justicialistas? Ese es el núcleo originario, sectores del peronismo, como bien decía, que pretendíamos dar la interna en el PJ, y ahora en estos últimos días ya hay organizaciones agrícolas, agrarias, cooperativas y demás que se nos están sumando. Si bien el nombre ya había sido presentado justamente con el objetivo de la interna, ¿por qué Lucha y Vuelve? Ese es un viejo eslogan, una frase del peronismo histórico que se remonta a los 60, al principio de los 70, se refería al retorno del general Perón. La frase que usaba la resistencia y que escribía en las paredes era Lucha y Vuelve, y en la B final, la P arriba, refiriéndose al retorno del general a la Argentina. Hacíamos referencia al comienzo del programa de su silencio durante algún tiempo, luego de aquella imagen, luego de aquella salida. Yo hacía un análisis hoy justamente en la radio de esa imagen, acompañado por la hoy senadora, en aquel entonces vicegobernadora de la provincia, Sandra Jiménez. ¿Qué ha reflexionado en todo este tiempo luego de estar expuesto en una de las empresas del Estado, se podría decir más fuerte, no sé si más importante, pero más fuerte de la provincia? ¿Cómo lo ubica hoy a usted, o cómo cree usted que está ubicado hoy? Bueno, ¿cómo estoy ubicado? Acá hubo un relato oficial que se hizo que no se ajustó a la realidad. Yo no he salido a desmentir porque hay una causa penal que supongo que se van a expedir. Mi postura sigue siendo la misma. Yo creo que la conducción de la empresa tiene que estar en manos del gobierno de turno y no de la burocracia sindical de Cachilo Rodríguez principalmente, que es la persona nefasta y que ha hundido esa empresa en los 18, 20 años que ha sido presidente y demás. Y mi conflicto ha sido justamente con el gremio, porque siempre estuvo la pretensión del sindicato de Luz y Fuerza. El sindicato no, pues yo no tengo ningún problema con el sindicato, sino con los burócratas que están ocupando ese sindicato ininterrumpidamente hace 30 años, que tienen esa pretensión constante, esa creencia de que son los dueños de la empresa y que la empresa se tiene que manejar como quiere Cachilo Rodríguez. Pero no obstante eso, lo he nombrado 2 veces y no creo que valga la pena más porque es un personaje menor de la historia política de Misiones, ¿no? De todas maneras, López Ricci,
vale destacar al respecto porque fue su antecedente público más relevante, ¿no? Por el que lo recuerdan mucho los misioneros. Usted critica esa intromisión sindical en la conducción de esa empresa tan importante. En el relato oficial, como usted lo denominó, se criticó mucho su manejo, se señalaban también entre las críticas que la empresa había entrado en una situación hasta de desmanejo. ¿Usted puede reivindicar y con elementos concretos su gestión al frente de EMSA? Sí, tengo documentación que acredita que yo me he ido de la empresa. Le voy a dar un ejemplo antes de continuar esto. Nosotros hemos comprado 154 móviles y los hemos pagado todos. No teníamos deudas con Camesa, no había deuda vencida con Camesa. Y sí es cierto que la empresa estaba endeudada, pero tenía el mismo nivel de endeudamiento del momento que yo entré al momento que me fui. Se mantuvo en el mismo nivel de endeudamiento. Nunca recibí aportes del Estado provincial. Es más, existe en el ámbito energético, hay un decreto que se llama el decreto 830. El decreto 830 es el consumo cubre el consumo de las escuelas, los hospitales, las comisarías y demás. En los 2 años y medio que estuve, a mí la provincia no me pagó, tampoco se lo exigí, y no hubo, yo veo ahora grandes aportes de capital que antes no lo hubo, pero bueno, son políticas del gobierno en este momento, ¿no? ¿Por qué cree usted que se manifiesta constantemente en el diario popular, digamos, de que EMSA es una caja política del gobierno de turno? ¿Lo fue cuando usted estuvo? No, mire, nosotros hicimos muchas obras. A mí no me gusta hablar de mí, de las obras que pude hacer o no. Lo que les puedo decir que aquellos que han trabajado en mi gestión saben que había materiales para trabajar, que los alumbrados públicos funcionaban. Cuando yo llegué a EMSA había las camionetas F100, 20 años atrás. Renovamos todo el plantel de camionetas. Yo, a mi entender, la gestión fue realmente buena, se hicieron muchísimas cosas en barrios pobres, se bajó la energía. Nunca en la historia de EMSA se hicieron tanta electrificación rural como en ese periodo y por el sistema de administración, ni siquiera con plata que no han mandado de afuera, ni programas, ni demás. Ya le digo, me gustaría que yo tengo documentación que pongo a disposición y de esto que estoy diciendo y bueno, está a disposición, pueden verla cuando quieren. Claro, ahora para ir redondeando al respecto, ¿no? Porque reitero, es de su pasado más referencial a esta hora que vuelve al escenario público. Y lo que siguió de EMSA y lo que ve hoy, porque usted es un dirigente cooperativista también, claro, eso vinculado a la cuestión de empresas de servicio, de energía eléctrica particularmente. ¿Qué piensa que hay que hacer con EMSA? Porque EMSA sigue siendo un tema difícil, el aporte, el Estado en los últimos tiempos ha hecho aportes millonarios muy significativos. Hay quienes por allí hasta imaginan, otros transmiten preocupación al respecto de que pueda terminar privatizada, porque no parece cerrar su esquema de funcionamiento. ¿Usted cómo ve el presente y futuro de esta empresa tan importante? Yo le quisiera decir 2 cosas, porque veo que se centra la conversación en el tema de EMSA. Yo fui 10 años presidente de la cooperativa Cainguás, he hecho muchísimas obras, es una cooperativa que ha crecido y ha tenido a pesar de ser una cooperativa chica, una presencia muy importante en la provincia con las obras que hemos hecho. Fui también delegado de migraciones, en el que pudimos hacer una gestión interesante. Y mi vida política no es solamente EMSA. Con respecto a EMSA y la pregunta que me hace, yo le diría que hay personal muy capacitado, gente muy buena en la empresa. El problema, reitero, es que se pretende que la burocracia sindical, como está pasando ahora, que prácticamente Cachilo Rodríguez maneja la empresa, pasan estas cosas.
Usted va a andar con el auto, usted, el instru que es de Oberá, sabe que va a andar por el interior con el auto y va a ver los alumbrados de los pueblos apagados, se corta la luz y pasan horas hasta que... hay que volver a una administración como tratamos de hacer, de que se priorice el usuario, se priorice el servicio, se trate de rápidamente dar solución a la gente. Yo estos días veía el tema, la preocupación que hay en verano aumentan las tarifas de energía. Eso es algo muy sencillo y que a nosotros no nos pasó. La situación es que cuando se toma vacaciones el personal, se hacen mediciones de más de 30 días. Los tomastados van y toman mediciones de más de 30 días. Lo hacen a veces con 40 días como pasó ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Al aumentar el consumo, se entra en otro segmento de la tarifa. No se olviden que las tarifas más bajas están subvencionadas por la nación. Al aumentar el servicio, se entra en otro segmento. Entonces, si a eso viene recargado por un aumento de la tarifa, más el aumento del segmento por la cantidad de días que falta en la toma, que se excedieron en la toma, ocurren estas cosas. Eso es así, pero lo que hay que evitar es que sea el gremio de Luz y Fuerza el que esté manejando la empresa. La empresa tiene que estar manejado por un dirigente puesto por el gobernador y que tome las medidas que corresponden. Usted fue puesto por el gobernador, ¿de alguna manera estaba identificado, pertenecía al Frente Renovador en ese momento y después se provoca una ruptura? ¿Siente que le soltaron la mano en ese momento, no le dieron todo el apoyo político en esa confrontación con el sindicato? Y a partir de ahí, decíamos, entró en silencio, distanciándose de la política al alejarse del oficialismo. Yo fui puesto ahí por el entonces gobernador Carlos Rovira. EMSA es una empresa privada con acciones mayoritarias del Estado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los integrantes del directorio tienen un mandato de 3 años. Yo entré en el 2007 durante la gobernación de Carlos Rovira y tuve mandato por 3 años, interrumpido, pero yo ese año, mi conflicto con el gremio es en junio y yo en septiembre tenía que renovar mi mandato. Pero EMSA es una empresa privada que se rige, que tiene acciones mayoritarias del Estado, no es una empresa del Estado. ¿Y de lo político fue parte en ese momento del Frente Renovador y después...? Siempre fui parte. yo participé en la construcción inicial del Frente Renovador. ¿Y eso su alejamiento, su ruptura? Yo no compartí en ese momento que se haya respetado la actitud patoteril del gremio. Pero son decisiones políticas. Yo tampoco salí nunca a cuestionar decisiones políticas que han tomado el gobernador, ni ministro, nada, porque cada cual tiene... Claro, pero está bien, pero me dijo, de los fundadores de la renovación. Sí. ¿Y después? Es más, con mi partido iniciamos ese primer paso de la renovación, que dicho ese paso, la renovación fue un proyecto muy interesante en los inicios. Fue algo... Bueno, electoralmente le ha ido muy bien a la renovación. Siempre. Y en esos orígenes fue algo que generó mucho entusiasmo en la militancia. No se olvide usted que nosotros con la renovación enfrentábamos en la provincia a lo que era el neoliberalismo que había llevado al país a la destrucción, los 10 años de proyectos neoliberales que vinieron de la mano de Menem y de la Rúa. La renovación llega al gobierno juntamente en ese momento Rovira funda la renovación, trae dirigentes con otro idea, otro perfil político y él mismo en contra de un proyecto liberal y generó un espacio político muy interesante. De hecho, que la mayoría de los actores políticos en los distintos partidos han tenido su paso por la renovación. Juan Chirrazábal fue diputado nacional por la renovación. Julia Perier fue secretaria de Cultura de la renovación. Cacho Bárbaro fue diputado por la renovación y antes director del Agro.
O sea, la renovación ha sido algo que ha entusiasmado a muchos dirigentes en sus inicios. ¿Y hoy cómo le encuentra a usted en la vereda de enfrente? Yo no comparto, yo no hago posiciones absolutas, no comparto muchas posturas políticas. Yo creo que la renovación del 2003 al 2007 ha sido una y del 2007 en adelante ha sido otra. Han sido distintas improntas políticas de los gobernantes. Les puede gustar a uno o no les puede gustar, pero han sido cosas distintas. Pero hoy, de cara a estas elecciones, usted ya como candidato... Por supuesto, yo voy por un partido de oposición a la renovación. Sí, sí. Yo soy peronista y nosotros quisiéramos que en el 2015 haya un gobernador peronista. Pepe Ricci, ¿y qué sintetizaría a nivel propuesta para estos comicios representa el Frente Lucha y Vuelve? Porque usted decía este origen peronista, esta esencia peronista, prácticamente uno verá el 30 de junio, por esas frustradas internas del PJ, una externa interna, claro, ¿no? Una interna por afuera, una externa sería. Claro, con el Frente para la Victoria, también está el frente que encabezarían los Velázquez, están ustedes. En ese escenario, con distintas opciones de origen o esencia justicialista, ¿qué pretende representar Lucha y Vuelve y cuáles serían también lo fundamental de sus propuestas? Nosotros creemos que a la provincia le está faltando realmente un proyecto de inclusión y de justicia social. Lo vemos a diario en las recorridas que hacemos por el interior y demás, y realmente existen bolsones de pobreza, no vemos presencia del Ministerio de Desarrollo Social en esos barrios muy carenciados, muy humildes, muy pobres, llámese como quiera. No hay presencia, se deja librado a veces a que lo resuelvan los intendentes. Ya está con nosotros el diputado Víctor Kramer, diputado del Partido Trabajo y Progreso, que fue uno de los legisladores que estuvo en Pozo Azul, que más de cerca también siguió esa problemática. Y que además, bueno, como legislador, claro, estuvo en el reciente inicio del periodo de sesiones ordinarias, donde se produjo ese discurso del gobernador que anunció, diría como muy pomposamente, una reforma agraria, un gran título, que, bueno, del que lo vamos a consultar a ver cómo se viene trabajando y qué impacto legislativo tiene esta cuestión, después de compartir las notas que ayer lográbamos en Pozo Azul. Para agregar esto que decís vos como pomposamente, si bien es entendible de que no todo se puede hacer de un día para otro, pero hay urgencias, hay gente que está en la calle, hay gente que está en la ruta y que ya, por lo menos hasta ayer, se tendría que haber comenzado a formalizar algunas soluciones, cosa que no se ha concretado. Tenemos entendido que sí hay una reunión mañana convocada por el intendente de Bernardo Irigoyen, pero que por lo pronto absolutamente nada. Vamos a compartir en primera instancia el diálogo ayer en Pozo Azul, cuando ya caía la tarde, ahí en la ruta, en el corte de ruta, que volvió a producirse después de un compás de espera que duró 2 días. El anuncio legislativo del miércoles del gobernador, jueves y viernes los desalojados levantaron el corte como beneplácito por el anuncio y esperando alguna oficialización, alguna confirmación. No hubo nada. Después volvieron entonces a realizar sus manifestaciones esperando precisamente algo concreto, porque recordemos, mientras tanto están allí en carpas, en situaciones de derechos humanos, en una provincia que tiene Ministerio de Derechos Humanos, realmente violentados. Pero hablábamos con 2 periodistas. Porque también hay que decir que en este marco ahora hay 2 periodistas que fueron convocados por la justicia, que están imputados y del que delito de instigación, ¿no?, a la violencia, cosa que también ya hay distintas organizaciones periodísticas como el FOPEA, el FOPREMI, que está trabajando y está acompañando y está defendiendo a estos trabajadores que en realidad sí, que van a actuar ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial, exactamente. Por este paso dado. En realidad, si no estuvieran ellos, muy difícilmente se hubiese podido interiorizar
nos hubiésemos podido interiorizar los demás medios y la provincia de lo que realmente sucedió. Claro, son justamente los dos periodistas que han estado en el lugar del hecho, que han seguido muy de cerca el tema, a diferencia de muchos medios que han publicado sobre la cuestión, pero sin haber visitado nunca siquiera el lugar del hecho y sus protagonistas. Pero estuvimos con nuestras cámaras en Pozo Azul y este era el diálogo con los dos periodistas que por estas horas, por estos días, están judicializados. Los dos periodistas que fueron convocados por la justicia como consecuencia del seguimiento de este desalojo que se va a cumplir un mes precisamente y que los llevó a la justicia a ustedes, Martín, finalmente o hasta aquí, ¿qué es lo que les ha dicho el juez y por qué los ha convocado? ¿Cuáles fueron las explicaciones que le dio el juez ante esa convocatoria? Bueno, buenas tardes, Tony. En realidad el juez no nos dio ninguna explicación, ¿no? Estábamos acá cubriendo el día 1 de mayo, donde hicieron un acto, ¿no? Los vecinos desalojados y las organizaciones que los vienen acompañando. Nosotros realizando el trabajo periodístico cuando llegó un oficial de policía y nos entregó una citación para presentarnos al día siguiente en el juzgado número 3, Secretaría 2, que es el del doctor Cuenca. Al otro día nos presentamos ahí y yo sinceramente pensé que quizás era como testigo, ¿no? Porque era de público conocimiento las más de 1000 fotos que había sacado, los más de 50 audios grabados y cómo distribuir la información por toda la provincia y la nación. Entonces supone que por ahí yo pensé que quería que le aportemos algún dato para la causa. La sorpresa fue al llegar, ¿no? Me atendió el secretario del juez, me dijo que designe un abogado defensor, le pregunté debido a qué era eso y me comunican que estoy imputado como instigador a cometer delitos, prima facie, ¿no? Se puede modificar la carátula. Me parece que es un intento de un bozal judicial a la prensa, ¿no? No me preocupa en lo personal porque sé cómo actué, sé que no cometí ningún delito. Me preocupa como precedente, ¿no? En la provincia de lo que es la tarea periodística. Esto me da la impresión, y yo leo que trata de cercenar un poco, ¿no? La libertad de trabajo de los comunicadores sociales, limitando quizás su tarea a que no cubran este tipo de reclamos sociales. Los que sabemos y hemos de alguna manera seguido este caso en muchos de los medios fue a través de ustedes, que eran los periodistas que, pocos, muy contados, estuvieron permanentemente en el lugar de los hechos y con las personas afectadas. Esto también evidentemente demuestra que mucho de lo que se informó realmente fue a la distancia, sin tener el conocimiento que ustedes, porque creo, Martín, que vos y Ricardo fueron de los pocos que permanentemente y desde el primer día estuvieron acá. Sí, tenés razón. Realmente yo creo que este capítulo es un capítulo muy importante en la historia de Misiones, ¿no? Un capítulo negro por la violencia del desalojo, por la violencia en el despeje de la ruta, por las denuncias que hay de torturas y apremios ilegales a la gente que fue detenida en la comisaría de San Pedro. Entonces prioricé esto porque realmente me impactó. Creo que en la historia de Misiones, en la historia democrática de Misiones, no ha habido un desalojo con tamaña violencia, ¿no? Y tal movilización de fuerzas policiales. Entonces decidí estar acá. ¿Qué consecuencias y repercusiones han tenido y han recibido ustedes después de esa citación judicial? Y hasta el momento ninguna. Ya hemos designado un abogado con domicilio en San Vicente para que reciba las notificaciones por parte de FOPEA y de FOPREMI, que son el Foro de Periodistas Argentinos y el Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones. Hemos recibido apoyo no solo institucional, sino también individual de cada uno de los colegas. Ricardo, ¿qué pensás de todo lo que ha estado ocurriendo y de esta actuación de la justicia con el trabajo periodístico de ustedes? Lo que a mí me sorprende es de qué nos acusan a nosotros. Y por ahí nos quedamos pensando, el otro día hablábamos con Martín, decir la verdad o sacar a la luz lo que estaba ocurriendo, pues este operativo policial se arma a 3 de la mañana sin que nadie sepa nada. A las 6 de la mañana por ahí comenzó a entrar la policía fuertemente armada a la chacra de esta gente trabajadora, esposándolo, sacándole a golpes, quemando sus pertenencias, por ahí quemando hasta sus casas. Nosotros nos enteramos en horas de la mañana
Llegamos hasta el lugar, pudimos documentar, pudimos ver el accionar policial violento. Ese es un aspecto que quería resaltar, Ricardo, porque no hemos leído ni escuchado ninguna autocrítica desde el ámbito oficial, desde el Ministerio de Gobierno, del que depende la policía, que en un principio se intentó convocar al ministro de la legislatura para que dé explicaciones y eso no fue aprobado por el oficialismo. Para ustedes está demostrado por los distintos testimonios y lo que pudieron recoger que el desalojo fue violento de parte de la policía. Fue violento. Nosotros lo que hicimos fue informar a través de nuestro trabajo lo que estaba ocurriendo en este lugar. De ahí a que a nosotros nos hayan acusado de instigación a cometer delito, debe ser para embarrarnos, para ensuciarnos, porque nosotros somos los únicos testigos de tortura. De torturas y apremios ilegales figuramos nosotros como testigos, ¿no? Sin duda que fue violento el desalojo, Tony. Lo primero que vimos al ingresar es los muebles de la familia Machado tirados al costado del camino, una cama, un mueble de cocina, rotos porque fueron arrojados. Otra de las irregularidades que me parece muy grave a mí es que estaban desalojando las pertenencias, algunas de las pertenencias, en una camioneta particular perteneciente a la empresa que inició el desalojo. No, esto es totalmente irregular, policías arriba de esa camioneta, cargando las cosas de las familias arriba de esa camioneta particular, perteneciente precisamente a una de las partes que estaba en este litigio, que era la que solicitó el desalojo. Hubo rotura de mercaderías, de pertenencias, hay una señora con un bebé muy joven que le han quemado hasta la ropa, o sea que fue realmente violento. Y para completar ese mismo día, cuando a las 7 de la tarde nosotros decidimos abandonar el lugar para ir a difundir esto que ya nos parecía muy grosero, muy grave, cuando nos vamos de acá y no queda ni una cámara de testigo, viene el despeje de la ruta sin ninguna orden por escrito, sino que dijeron que tenían una orden telefónica del juez, donde a garrotazos y a tiros, con cartuchos de goma y con balas y balas 9 milímetros, despejaron la ruta, inclusive le cortaron gomas a los autos, detuvieron a esas 13 personas, y eso fue en el momento, a la media hora que se van las cámaras de acá. O sea que cuando no queda prensa, cuando no quedan testigos, arremeten contra la gente. Después, como conclusión, dicen las fuerzas oficiales que los únicos lesionados por ese levantamiento del corte de ruta fueron los policías. Sí, eso es lo que ellos dicen, realmente la gente corrió, todo el que pudo corrió, ¿no? Se te vienen todos esos policías encima armados con garrotes y tirando tiros al aire, por suerte al aire. La gente corrió, los que no corrieron son aquellos que por ahí salieron a defender a una criatura o a alguno que ya habían agarrado tratando de defender al que estaba al lado, ¿no? Sabemos que luego los detenidos, ¿no? 11 mayores y 2 menores, algo que fue negado inclusive oficialmente en un principio, estuvieron alojados todos en la misma celda, algo que está prohibido expresamente por la ley. A esos 2 menores los fueron sus padres a retirar ese día, la policía les negó la entrega de los menores, siguieron detenidos hasta el otro día, algo que también está expresamente prohibido por la ley, y después de estar 2 días en San Pedro, donde ni siquiera les daban comida, lo que comían era lo que les llevaba la gente de acá, o la gestión de alguien que se acercaba y les llevaba algo para comer, denunciaron que tuvieron torturas y apremios ilegales, que le dieron cachetazos, que le dieron patadas, que le dieron trompadas, que les apretaron los genitales, es decir, muchísimas cosas han denunciado de atropellos de la policía, ¿no? De esta policía que ya lleva muchas denuncias por apremios ilegales, y el ministro de Gobierno, Franco, el responsable político de esta policía, no ha respondido. Cuando se intentó llevar a cabo un proceso de interpelación en la Cámara de Diputados, como bien vos mencionaste, el oficialismo votó en contra, entonces parece que esto fuera una fiesta de impunidad, donde los castigados son siempre el eslabón más débil, los trabajadores rurales, los colonos, y los funcionarios gozan de un nivel de impunidad que no permite que esto sea una verdadera democracia, donde se respeten los derechos y garantías de todos los habitantes. En principio, hace 5 días, el gobernador en su discurso legislativo tocó este tema como uno de los centrales de su discurso, con algunos términos mayúsculos, digamos, como el de reforma agraria, pero anticipó una solución, de acuerdo a lo que decía, para esta problemática. ¿Qué repercusiones ha tenido eso y cómo ven la gente, de acuerdo a tu criterio, la propuesta gubernamental? Bueno, en su momento fue celebrado ese anuncio, ¿no? Primero porque es un reconocimiento a que el reclamo es legítimo, ¿no? De hace 30 días que decían que eran 5 familias de intrusos tratando de hacer un negocio inmobiliario, a que luego de casi 30 días de lucha de estos vecinos desalojados y las organizaciones que los acompañaron, que el gobernador anuncie que realmente se va a poner la plata para aplicar
en lo concreto esa ley de arraigo y colonización que lleva 9 años dormida, es un gran logro, sin duda, que tienen que festejar. Lo que no hay para festejar es que a pesar de ese gran anuncio y reconociendo que es un gran salto, no ha llegado la solución concreta para estas familias y ellos siguen sin saber cuál va a ser su futuro, viviendo todavía al costado de la ruta, sin asistencia alimentaria acorde a las necesidades, sin asistencia sanitaria acorde a las necesidades, sin asistencia médica, bebiendo agua de un charco o rebuscando agua por ahí y dependiendo totalmente de esta asistencia porque ellos les han quitado la capacidad de producir y ganarse su propio sustento, que es lo que venían haciendo en las chacras. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Tony. A ver, algunas cuestiones. Los desalojados están en 2 lugares distintos. Nosotros llegamos hasta el primero, en el denominado paraje Mondorí, donde la cantidad es menor e impacta menos que en la zona de Puente Alto, donde hay muchos chicos en esas carpas, muchas más familias y muchos chicos. Y lo que fuimos testigos, esto es información objetiva, Martín ya con mucha opinión de todo lo que ha vivido sobre este tema, pero información objetiva de lo que hemos sido testigos, Pepe, llegando al lugar, es que se está produciendo un corte de ruta importante, quedan largas colas de vehículos, camiones, colectivos, no hay seguridad, no hay un policía que esté tratando de establecer algún orden, de controlar la seguridad de unos y de otros. No hay nadie de derechos humanos, no hay nadie de salud pública, no hay nadie de desarrollo social, digamos, mucho ministerio específico, afín a estas problemáticas, no hemos visto nada de nada. Por suerte, hay, se podría decir, buena voluntad por parte de los que transitan el lugar circunstancialmente o que transitan habitualmente el lugar, colectivos, camiones, camioneros, se los veía todos muy pasivos en realidad, o pacíficos. Sí, la gente inclusive que cuando liberaron la ruta pasaba saludando, todo bien, no había ningún tipo de enojo. Más allá de que contaban que algún incidente con algún camionero, que tiraba algunos petardos. La seguridad. Nada, a nosotros nos llamó poderosamente la atención justamente eso. Cuando llegamos, ingresamos por la izquierda, pensamos que en algún momento nos iba a detener la policía para decirnos qué hacíamos, porque íbamos hasta el lugar del centro donde estaban reunidos. Ingresamos sin ningún problema, estacionamos y en realidad eran solamente los habitantes del lugar los que estaban cortando la ruta. Los manifestantes, exactamente. Bueno, y precisamente hablando de los manifestantes, con uno de los desalojados, referentes ahí en el paraje Mondorí, donde está uno de los asentamientos, tuvimos la oportunidad también de dialogar. Así es. Uno de los desalojados es Antonio de Moura Santos, que se mantiene en la ruta y ante este corte justamente que se está realizando este lunes, digamos, ¿cómo viviste esa situación, Antonio? Mirá, de un principio parecía no ser real, ¿viste? Parecía más una pesadilla, ¿viste? Porque como llegaron de la actitud de la autoridad que se presentaron a proceder el desalojo, era algo como para no creer, ¿viste? Que desalojar la familia, llegar tirando las cosas para afuera, los niños, las mujeres, maltratando verbalmente y algunos físicamente, algún compañero, es casi como para no creer, ¿viste? ¿O estabas en ese momento? Sí, yo estaba. Yo salía del principio, yo salía a buscar a Nasta en la casa de un vecino para traer mi suegra y mi suegro, que justo se engancharon una visita buena en la casa. Buena para el gobierno, pero para ellos es pésima la visita, casi nunca venían y me demoraron el camino tempranito, ¿viste? De las 7 de la mañana hasta las 12:30 más o menos me tuvieron cerrado en una Land Rover de la policía para que no salga por ahí a alcahuetear, como decía un oficial de la policía. Me demoraron, ¿viste? Sin ningún motivo, sin nada, ¿viste? Antonio, ¿y cuánto hace que estás en ese lugar, en ese predio trabajando? Y en ese lugar hace 5 años, van para 6 ahora para Día de los Padres, van por 6 años que estoy en ese lugar trabajando. ¿Dónde estabas antes? Antes estaba en Piñalito Norte, allá pasando San Antonio. ¿Por qué viniste en este lugar? Y compré la mejora compré de un otro hombre que vivía ahí. Y ahí pasé a producir ahí, como ya era en tierra alquilada y no tenía chacra, entonces me compré la mejora del hombre ahí. ¿Y esa compra, digamos, tenía alguna documentación?
No, esos son compras, los derechos, galpones, casas que la gente compra, en eso no se compran con documentaciones, ¿sí? ¿Cuántas familias crees vos o calculás que están afectadas? Mira, afectada en general acá es imposible decir precisamente cuántos son, ¿viste? Pero en el lote desalojado aproximadamente lo que sería la Colorada y Puente Alto, unas 46 familias, 44, 46 familias. ¿Y ahora se resolvió algo en algunas de esas familias? Mira, de lo que yo tengo entendido, se resolvió traer por parte de la policía, del juez que ordenó el desalojo, a tirar en la calle nomás. Hasta ahora lo que tengo entendido de eso. Está la oferta que hizo el gobernador de las tierras que se... Bueno, parte entonces de lo que charlábamos con Antonio de Sousa Santos. Y evidentemente hasta hoy no hay respuesta, o por lo menos no hay ninguna acción que les tranquilice. La última novedad que tenemos, reitero, es que el intendente de Bernardo de Irigoyen, uno de los dos municipios, porque hay tierras que están en San Pedro, cuyo intendente ha estado más cerca y es inclusive quien ha acercado algunos aportes y ha atendido a la gente, y otras tierras que pertenecen ya al municipio de Bernardo de Irigoyen, que en esa municipalidad para mañana habrían convocado a los desalojados, a las familias. Estos le habrían transmitido también la invitación al diputado Héctor Cacho Bárbaro para que esté mañana en la municipalidad de Bernardo de Irigoyen. Es la única novedad de las últimas horas en relación o como repercusión del anuncio hecho por el gobernador el 1 de mayo. Pero sobre ese tema, lo que dijo el gobernador, lo que también dijo anoche el ministro de Gobierno Jorge Franco, después de la pausa, el diputado Víctor Kramer, que es uno de los pocos legisladores que se ha acercado hasta ese lugar de los desalojados. Pequeña pausa, ya volvemos. Lo dicho con nosotros el diputado Víctor Kramer, uno de los pocos legisladores que se acercó hasta la zona de Pozo Azul. Bueno, ya hemos dicho varias veces y escuchado esos testimonios, todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Cumple mañana, creo que exactamente un mes el desalojo ahí en toda esa zona, y todavía está la gente ahí a la vera de la ruta. Usted estuvo en el lugar, siguió estos últimos acontecimientos, estuvo en el discurso legislativo, se enteró que ayer el ministro de Gobierno hizo un llamamiento a los opositores, particularmente a trabajar en una mesa de diálogo. En principio, ¿qué opinión tiene, diputado? Bueno, ante todo, buenas noches, Pepe, Tony. Estamos frente a un tema que evidentemente es complejo. El tema tierras es un tema complejo. Acá hay una contraposición de derechos, de necesidades de la gente que necesita un lugar donde vivir, donde trabajar, donde conseguir el sustento para su familia, porque hay gente que vive de esa pequeña agricultura familiar. Y por otro lado tenemos propietario de la tierra que también tiene su derecho de propiedad. En este caso es una empresa que pelea por lo que entiende que le corresponde. Eso yo creo que claramente hay que ir viendo caso por caso. Como te decía, son temas complejos, los propietarios son distintos, los habitantes, los pobladores son distintos, y lo que no podemos perder de vista acá es que el Estado tiene las herramientas como para ir trabajando e ir corrigiendo sobre estas cuestiones. En el caso puntual de Pozo Azul estamos hablando de un conflicto que es de larga data, que realmente han pasado muchísimos años, casi 10 años, desde que se viene trabajando, buscando la solución de esto. Hay una ley que recién en este momento se ha hecho operativa a partir de la compra de la tierra por parte de la provincia. Claro, es como que el gobernador hizo un anuncio el 1 de mayo de algo que estaba retrasado, ¿no? Porque hace ya unos cuantos años atrás está sancionada la ley de expropiación de... Exacto, esto y acá vamos al segundo de los temas que yo quería plantear, marca muy claramente una inoperancia por parte del Estado provincial en resolver estas cuestiones antes de que exploten. El gobierno de la Renovación, lamentablemente, con los conflictos sociales lo estamos viendo. Pasó el año pasado con el conflicto de la policía. Está dejando que este tipo de cosas exploten en lugar de trabajar antes para tratar de prevenir, de contener a la gente y de no llegar a barbaridades como las que estuvimos viendo en Pozo Azul. Hay gente que realmente
perdió lo poco que tenía, que se le tiraron sus cosas en la ruta, que perdieron sus animales, perdieron sus herramientas de trabajo, y sin entrar a discutir que esté bien o mal el desalojo que dispuso el juez. Lo que sí claramente está mal es la forma en que procedió el gobierno de la provincia respecto de hacer cumplir esa orden de desalojo. Es decir, la policía provincial a cargo del Ministerio de Gobierno. Exactamente. Yo ayer cuando lo escuchaba a Franco, realmente hay cuestiones que a uno no le dejan de sorprender. Yo tuve la oportunidad el lunes 29 de abril, es decir, 2 días antes de la sesión inaugural de la legislatura, de tener una charla personal con Franco, y una de las cuestiones que le planteé fue esta. Le comenté que yo había estado allá, le anticipé del pedido de informe que habíamos presentado en la Cámara, firmado de manera conjunta con los diputados Wiplinger y Bárbaro, en el cual pedíamos que él brinde información a la Cámara de por qué la policía había actuado de esta forma, porque realmente los reclamos, las denuncias de los vecinos son múltiples. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de los vecinos. ¿Qué pasó con ese pedido, ese proyecto que ustedes presentaron en la legislatura? Bueno, ese pedido el bloque renovador lo rechazó. Entonces lamentablemente nos vamos a perder, no solo los diputados, nos vamos a perder los misioneros de escuchar las explicaciones de Franco respecto a este tema. Y realmente es curioso, porque el 1 de mayo una de las cosas sobre las que más habló Clos, que hizo mucho hincapié, es en la necesidad de depurar la policía, de separar a los policías buenos de los policías malos. Incluso planteó la necesidad de crear una comisión que investigue el accionar de los policías para poder ir separando y ir depurando la fuerza. Una fiscalía interna, ¿no? A la primera oportunidad que tienen de mostrar que realmente tienen esa voluntad, el bloque de la Renovación nos rechaza un pedido que simplemente lo que pretendía era aportar luz sobre esta cuestión. Estamos hablando de derechos humanos de esta gente que fueron realmente muy afectados. Hay gente a la que se trató muy mal, hay gente muy lastimada. Ustedes también habrán tenido la oportunidad de verlos cuando tuvieron la oportunidad de visitar Mondorí. Así que realmente hay algunas cuestiones que uno no entiende el por qué el discurso va para un lado, pero los hechos van claramente para otro lado. Muchas veces se pone en duda o se critica los cortes de ruta, ¿no? Que desde una óptica judicial se los puede considerar ilegal, porque evidentemente se contrarían derechos de terceros, del libre tránsito en las rutas. Pero si uno va a la práctica de los hechos, la verdad, yo dudo que en el 1 de mayo, en ese discurso legislativo, hubiéramos tenido ese anuncio y la confirmación de que se va por la expropiación de esa tierra para regularizar esas situaciones, si durante este mes no estuvieran manifestando de esa manera los desalojados. Claramente yo creo que somos todos conscientes de que los cortes de ruta no son la mejor alternativa. Los cortes de ruta afectan la posibilidad de desplazarse, la posibilidad de trabajar del resto de la gente, pero cuando no hay alternativas, esta gente no tiene otra posibilidad de quejarse. Cuando, como te decía recién, han pasado 10 años sin que por las vías institucionales que correspondía se hayan solucionado este tipo de cuestiones. Realmente esta gente apeló a la única posibilidad de queja que vio al alcance de su mano, y lo ha hecho de una forma extremadamente pacífica. Ellos se limitaron a cortar, se limitaron a expresar sus pedidos, pero acá no hubo ningún solo hecho de violencia, como usted mencionaba recién. Algunos conductores por ahí se han ofuscado, se han sentido mal por no poder transitar libremente, pero han entendido que realmente el problema de esta gente es real. Cuando vos llegás a las carpas y ves los chicos que están corriendo sin tener un baño, durmiendo en el piso, recibiendo una asistencia mínima por parte del municipio, por parte de Acción Social, pero realmente viviendo en unas condiciones que son pésimas, y ya hace un mes. Entonces, para nosotros el tema claramente acá hay que separar. Está por un lado el problema de la tierra y está por otro lado cómo reacciona el gobierno de la provincia ante esta cuestión. Nosotros pensamos que claramente lo ha hecho muy mal, y bueno, y esto
queda todavía más a la vista cuando se intenta criminalizar a los periodistas que solamente lo que están haciendo es mostrar la situación. También, ¿no? Porque nosotros por allí actuamos en solidaridad, hasta se podría decir corporativamente, visto desde afuera. Casi desde la distancia. Pero, ¿cuál es su opinión respecto a esta actitud de un juez de, acusar de delito a periodistas que están cubriendo estos hechos? Y es una barbaridad que se está acusando a los únicos que realmente mostraron cómo fue esta situación desde el primer momento. La mayor parte de la gente que hoy conoce del problema de Pozo Azul lo conoce y ha podido ver las fotos y ha podido escuchar los testimonios de los desalojados gracias al trabajo de estos periodistas. Realmente yo no puedo entender, no justifico de ninguna manera que se los termine acusando a ellos de instigadores, cuando acá el instigador fue el Estado provincial que desarrolló de una manera pésima una orden judicial que como te decía antes, es otra discusión si está bien o mal dada o si correspondía o no correspondía darla. Lo que sí está claro es que el conflicto nace a partir de un muy mal manejo político, un muy mal manejo de la policía, una ausencia de soluciones que podrían haber llegado hace muchos años. Entonces, me parece que ahora buscar el chivo expiatorio en dos periodistas que no hicieron más que mostrar a la gente lo que realmente pasó ahí, realmente es una vergüenza para nuestra provincia. Bueno, esto hasta hoy. ¿Qué desea o espera a partir de hoy sobre esta problemática? Bueno, nosotros estuvimos en Pozo Azul por última vez el día viernes. Tuvimos la oportunidad de participar en una reunión con el intendente de San Pedro y con el señor Benítez de la Subsecretaría de Tierras de la provincia, en el cual ellos habían llevado una nueva propuesta, digamos, a partir de la posesión por parte de la provincia de estas tierras, de empezar a buscar lotes a donde los pobladores pudieran ser reasignados, digamos, y empezar a trabajar en ese sentido a partir del lunes. Tengo entendido que finalmente no se concretó eso, pero digamos era una propuesta que los vecinos la habían visto de buen grado. Ellos pedían definir alguna otra serie de cosas, por ejemplo, el tema de poder disponer en la zona donde fueran reubicados de los servicios básicos, de poder disponer de pozos de agua, de un tendido de electricidad, de tener prevista la concreción de un aula satélite, de una escuela o de un CAPS, y ya eran cuestiones, digamos, que me parecía a mí en ese momento que las posiciones se habían acercado mucho y que era posible destrabar el conflicto si se continuaba trabajando de esa forma. La verdad que tengo entendido que hasta hoy todavía no se ha avanzado en ese sentido y espero que se haga porque realmente es la solución que los vecinos están esperando y es una solución que el Estado provincial está en condiciones de ofrecer. Y por otro lado está la discusión de cómo seguimos con el tema de las tierras, que era lo que planteaba ayer el ministro Franco. Nosotros en la Cámara el año pasado hemos votado y hemos creado una subcomisión que específicamente está previsto que se aboque a tratar y a discutir y a buscar soluciones a este tipo de cosas. Es una comisión que está integrada por diputados renovadores, estoy yo representando a las minorías. Y también participan de esta subcomisión actores que son externos a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, por el Poder Ejecutivo hay representaciones del Ministerio de Coordinación de Gabinete, hay representantes del IPRODA, hay representantes de la Subsecretaría de Tierras, hay representantes de las municipalidades. Es decir, el ámbito está creado. Eso es una de las cuestiones que ayer me llamaba la atención cuando el ministro Franco convocaba a formar una mesa, porque esa mesa está creada. Lo que me parece a mí que debería hacer el ministro Franco es sumarse. La idea justamente de esta subcomisión fue plantear un ámbito de debate del que pudieran participar todos los que entendemos que podemos aportar algo a tratar de buscar soluciones a este tema. Es muy conflictivo, es muy sensible, porque como te decía antes, cuando hablamos de tierra rural, hablamos de vivienda y hablamos de trabajo y hablamos de sustento de las familias. Entonces, creo que somos todos conscientes que lo tenemos que tratar con suma seriedad el tema y los primeros que deberían tratarlo con seriedad son los que tienen la responsabilidad de gobernar, que son al fin y al cabo los que tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas o las propuestas que nosotros de esta comisión podemos llegar a generar. Así que ojalá el ministro Franco se sume, desde ya, que yo lo veo de muy buen grado, que una persona con la responsabilidad política que tiene Franco se sume, y ojalá realmente a partir de ahora podamos manejar este tema de una forma distinta.
no desalojando violentamente, no haciendo un uso excesivo de la fuerza contra colonos que son simplemente eso, son colonos, trabajadores de la tierra, y que bueno, probablemente estén instalados en tierras que no les son propias, pero me parece a mí que la forma de tratarlo bajo ningún punto de vista puede tolerarse que sea esta. Sin duda es un tema preocupante, un tema que merece tratarse, como dice el diputado Kramer, con toda la seriedad. Y vamos a sumar también inquietudes y mensajes de nuestros televidentes al respecto. Blanca. Tenemos varias inquietudes en las que plantean que el diputado Kramer cuestiona mucho a Clos, pero no a Rovira, y que termina representando a una pseudo oposición que detrás tiene la renovación. Tenemos que terminar con los políticos corruptos, nos dice Héctor de Verá, y a los que apoyan la impunidad y la injusticia social. Somos muchos los del pueblo que tenemos que ponernos al frente. Y también nos plantea otro televidente: pregunten quiénes son los dueños de las tierras desalojadas en San Pedro, en Bernardo de Irigoyen y en San Antonio, porque ahí está la cuestión. ¿Ahí habrá alguna cuestión en particular? Yo tuve la oportunidad de hablar con el intendente de San Pedro, que él me decía que personalmente él estuvo hablando con los directivos de Colonizadora, que es la empresa que está involucrada en esta cuestión, así que realmente yo no veo por ese lado alguna otra intencionalidad, por lo menos el intendente me lo expresó de esa manera. Y lo otro, respecto de por qué uno hace hincapié en el Ejecutivo en estas cuestiones, porque el Ejecutivo es responsable. Nosotros tenemos un gobernador, que es el señor Maurice Clos, que en este momento está en la Feria Internacional de Turismo de Dubái, en lugar de estar acá preocupándose por resolver este tipo de cuestiones. Cuando el ministro Franco sale a decir que él pretende una oposición seria para hablar sobre este tema, nosotros también pretendemos un Ejecutivo serio para hablar sobre este tema. Realmente es una cuestión que ya pasaron demasiados años sin que sea debidamente atendida. Y a esto se ha llegado no por culpa de la oposición, sino por culpa de un Ejecutivo que no lo ha sabido resolver. Entonces, nosotros en lo que podamos, y desde el lugar en el que nos toca estar hoy, estamos dispuestos a colaborar. Se lo he expresado personalmente al ministro Franco y lo expreso ahora públicamente para que me quiera escuchar. Más que eso, nosotros en este momento lamentablemente no podemos hacer, pero creo que podemos colaborar, y desde ya que estamos no solo dispuestos, sino que tenemos las ganas de hacerlo. Brevemente, muy brevemente al final, no quiero despedirle sin alguna puntadita que tenga que ver con la parte política partidaria de las elecciones. ¿Cómo va la conformación del Partido Trabajo y Progreso de los distintos sublemas en los distintos puntos de la provincia? Muy bien. Nosotros, ayer venció el plazo legal de inscripción de sublemas. Hemos inscrito sublemas en Posadas y en Puerto Rico, que son los lugares a donde tendremos más de un aspirante a las bancas en los consejos deliberantes. En el resto de las localidades participaremos con lista propia en todas las localidades que votan renovaciones parciales de sus consejos deliberantes este año. Y a nivel provincial, terminando de definir algunas cuestiones relacionadas con la lista de diputados provinciales. Lo que sí está claro es que nuestra lista la va a encabezar Claudio Wiplinger. Para nosotros es una fortaleza importante que tenemos. Claudio en las elecciones del 2011 fue el segundo candidato a gobernador más votado en la provincia, es decir, es una persona a la que la gente ya le está dando el lugar que corresponde, nos parece a nosotros, a un trabajo realmente serio, a un trabajo coherente, un trabajo que desde la Cámara de Diputados siempre buscó fortalecer los ejes que permitan que en nuestra provincia podamos hablar de pleno empleo, podamos hablar de energía sustentable, podamos hablar de unas misiones a 20, 25 años y no solamente de unas misiones para la próxima elección. Así que estamos muy contentos, trabajando mucho en estas últimas cuestiones ya de definiciones de listas, empezando con las cuestiones operativas de las elecciones, la fiscalización, tratando de que en cada punto de la provincia tengamos gente dispuesta a ayudarnos a cuidar nuestros votos y con muy buenas expectativas, mucha confianza de que los misioneros van a volver a acompañar este proyecto que plantea una forma distinta y creemos nosotros mejor de hacer política.
Gracias, diputado. Amable. Al contrario, gracias a Víctor ustedes. Kramer, entonces, legislador del Partido Trabajo y Progreso, con nosotros. Como ustedes saben, siempre intentamos y apuntamos a escuchar todas las voces. Hoy considerábamos necesario, después de todas estas opiniones, de estas objeciones, de estas inquietudes, la presencia del ministro de Gobierno Jorge Franco, a quien lo hemos invitado. Nos dijo que no podía estar porque viajaba precisamente a Buenos Aires a reunión del Consejo Federal de Seguridad, pero queda hecha la invitación y por allí el martes próximo lo volveremos a intentar, porque nos parece también que esta problemática tendrá y requerirá continuidad en el tratamiento. Muy bien, hacemos nuestra pausa. Cuando volvamos, la presencia del candidato a primer diputado provincial por el FAP, el señor Juan Chito Pasamán. Bueno, lo dicho, y será el debut electoral a nivel provincial del Frente Amplio Progresista, el FAP, que con Hermes Wiener en las presidenciales tuvo ese segundo lugar que resultó una plataforma realmente muy fuerte en lo político a nivel nacional. Y en la provincia, ¿cómo va a llegar a esta participación el Frente Amplio Progresista? ¿Qué se fue dando, cómo se fue construyendo y cómo estarían llegando a estos comicios? Pasamán, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por un lado, en realidad, este nuevo desafío a nosotros nos pone muy contentos porque, como vos decís, abordamos una nueva experiencia acá, ¿no? Hace 2 años el FAP acá en Misiones se llamó Partido Socialista, porque las organizaciones que formamos parte del FAP no teníamos todavía estructura reconocida. Hoy sí, ya son 4 partidos. Sí, evidentemente esto mostró un proceso de crecimiento, de que la gente quiere participar, y para la presentación del FAP en esta oportunidad ya somos 4 las fuerzas reconocidas en el escenario provincial. El GEN, los compañeros de Libre del Sur, el partido nuestro que se llama Encuentro del Todo y el Partido Socialista, que ya tenía estructura reconocida, ¿no? Entonces así se formó este frente que en realidad lo que va a intentar hacer, nosotros queremos recuperar poder para poder ponerle límites al poder acá en la provincia de Misiones. Nosotros pensamos que este proceso de muchos años de la renovación ha hecho que se transgredan algunos límites, el tema de la independencia de la justicia, el tema del manejo de los organismos de control. Bueno, hay una serie de temas, inclusive el tema que se estaba charlando recién. No se movilizan 530 policías a San Pedro sin que los máximos responsables, esto no es ni siquiera responsabilidad del ministro Franco. Esta decisión se toma más arriba, ¿no? De la misma forma que no se judicializa a un periodista en la provincia de Misiones sin que los máximos responsables, los que conducen y los que gobiernan, estén al tanto de esto, ¿no? Entonces, creo que hay un proceso en el cual la gente se va involucrando cada vez más. Lo que pasó en las movilizaciones de noviembre del año pasado, el paro de la CTA y de la CGT también en noviembre del año pasado, la movilización del 18 de abril ahora, nos muestra, además de este proceso de afiliación a las distintas organizaciones, que la gente está intentando ser protagonista. Y en esta oportunidad nosotros resignificamos el valor del voto. Va a haber cambio en la provincia de Misiones y en el país si la gente se compromete y acompaña su voto. Tiene mucho valor el voto de la gente, ¿no? Para nosotros, una banca hace la diferencia, porque lo vemos en perspectiva de un proceso. Nosotros en realidad estamos trabajando acá como a nivel nacional para hacer una buena elección en el 2013 para gobernar en el 2015, ¿no? Con esa consigna. Entonces eso va a ser posible si la gente se involucra. Entonces, porque hay algunos que te dicen, pero de 40 diputados, ¿qué hace meter un diputado en la Cámara de Diputados si vamos a perder todas las votaciones? No, pero creemos que es importante meter 1, 2, 3 o lo que la gente banque, ¿no? Que eso en definitiva decide la gente. Eso es que hay que aprender, ¿no?, a resaltar ese valor de la democracia. No, pero por eso va a haber cambio en la provincia y en el país si la gente se involucra. Los grandes movimientos en el país que produjeron hechos notables y fundamentalmente que significaron la felicidad de gran parte del pueblo estuvo vinculado a que la gente se involucró, ¿no? Entonces, y nosotros también lo que planteamos es una cosa.
Cuando hablaban ustedes recién del problema de San Pedro, bueno, ahí hay algún sector de la sociedad que caratula como intruso a esas familias que están metidas ahí. Bueno, nosotros creemos que en la Cámara de Diputados también hay intrusos, ¿no? Porque hay diputados que, de acuerdo a lo que dice la Constitución, no deberían estar en la Cámara de Diputados. Y sí, hay 2 diputados radicales, hay diputados del Partido del Trabajo y del Pueblo y de otros partidos, del Justicialista y del partido de Cacho Bárbaro, que sí deberían estar en la Cámara, ¿no? Y que no están por una interpretación que hace a la misionera de la justicia, ¿no? Y bueno, si nosotros tenemos la posibilidad, si la gente considera que tenemos que estar ahí, nosotros vamos a reclamar que estén en la Cámara los diputados que tienen que estar, ¿no? Porque tampoco, ni en la Cámara, ni en los consejos deliberantes, por esta interpretación a la misionera que hizo la justicia misionera, hoy están ocupando personas que no deberían estar ocupando. Ustedes van a formar parte, siempre se plantea, se discute, se debate, acá mismo se dijo, quiénes son la verdadera o los verdaderos opositores. Ustedes, opositores en el ámbito provincial y también opositores en el ámbito nacional fuertemente. Sí, nosotros nos hemos opuesto, digamos, nosotros venimos en el año 2006, hubo alguien que planteaba que quería ser gobernador en forma indefinida, ¿no? Ahí se gestó, nos oponíamos a eso, nos parecía que debería respetarse la Constitución, gestamos eso que fue, fuimos parte de la gestación de eso que fue el FUT. En el orden provincial como en el orden nacional nos oponemos a muchas de las cosas que pasan, ¿no? Nos oponemos a que la justicia esté subordinada al poder político de turno, ¿no? Nos oponemos a que los organismos de control no controlen, ¿no? A que haya esta criminalización de la pobreza, de la justicia, de los periodistas que quieran opinar de una forma distinta, ¿no? Pero nos planteamos que en realidad no nos identificamos por ser opositores, sino porque planteamos ser una alternativa, tanto en el orden provincial como en el orden nacional, ¿no? En las últimas elecciones hubieron 3.600.000 argentinos que apostaron a esta propuesta, ¿no? Donde la gente mayoritariamente votó a los oficialismos, ¿no? Ganó la presidenta, ganó Macri, ganó Wiener en Santa Fe, ganó la sucesión de Schiaretti en Córdoba, ganaron los oficialismos, ¿no? La gente optó por la sobrevivencia. Si no aparece una alternativa clara a la cual pueda involucrarse y jugarse, la gente sobrevive, y eso es lo que votó. Ahora, también la gente dijo que sí a varias propuestas, ¿no? Porque nosotros juntamos hace 2 años a nivel nacional más votos que la UCR, que Lilita Carrió, que Rodríguez Sá, que Duhalde y que Altamira, ¿no? Porque a la gente no le gusta que la oposición se junte, haga un rejunte de cualquier manera. Cuando es para transformar la realidad, ahí acompaña, pero juntarse por juntarse tampoco nos acompaña esta propuesta, ¿no? Entonces, lejos de ser netamente oposición, lo que ustedes plantean es ser una alternativa. Nosotros planteamos ser la alternativa, y además esto no lo hemos definido en términos individuales, ¿no? Que hoy yo esté sentado acá con ustedes en este programa no es porque yo decidí ser el candidato, ¿no? Por un lado, una decisión del partido que construimos nosotros, que se llama Encuentro de Todos, en el cual yo y otros compañeros más fuimos nominados. Y después hubo un acuerdo con los otros partidos, ¿no? Que resignaron posiciones que podían sostener tranquilamente, y cualquiera de los compañeros de los otros partidos podía ser diputado. Es muy difícil en estos tiempos. No, claro, por eso digo, nosotros queremos reconocer públicamente la actitud que han tenido los compañeros del Partido Socialista, un partido centenario, y los compañeros también de Geni Libre del Sur, que finalmente hemos acordado que nuestra fuerza encabece, en el caso de los diputados, la lista provincial, ¿no? Es decir, que no estamos en términos personales. Y la otra cuestión que queríamos señalar es que, bueno, nosotros, yo hace mucho tiempo vengo militando en el ámbito gremial. En el ámbito gremial nosotros peleamos contra decisiones que toman otros, ¿no? Por ejemplo, la presidenta dice impuesto a los salarios. Nosotros peleamos contra el impuesto a los salarios. El gobernador dice asignaciones familiares segmentadas. Entonces vos, cuando tu sueldo llega a los 4.800 pesos, dejá de cobrar la asignación por hijo, ¿no? O un intendente que echa
5 trabajadores y tenemos que pelear. Peleamos siempre contra las decisiones que toman otros. Y hace 2 años, digamos, en distintos puntos del país se planteó la posibilidad de ¿por qué no tenemos la posibilidad nosotros de tomar las decisiones? Y para tomar las decisiones hay que gobernar. Entonces estamos en ese tránsito, en ese camino a gobernar. Y en ese camino a gobernar, nosotros en las elecciones pasadas incorporamos 22 diputados nacionales como Frente Amplio Progresista, ¿no? Nosotros creemos que en esta oportunidad, este año, en la sumatoria de las elecciones provinciales y nacionales vamos a sumar una mayor cantidad de legisladores nacionales, lo que nos va a permitir con mucho más seriedad disputar el gobierno del país y de las provincias en el año 2015. Decías que, bueno, consensuaron tu candidatura al frente de la lista, y el resto de la lista también está consensuado, y así como la lista de diputados provinciales, la participación del FAP en los 7 municipios donde hay elecciones a concejales. Nosotros, cuando se hace la presentación de la lista provincial, ahí se establece ya la forma en que se van a distribuir los cargos, ¿no? Ayer se han presentado en los casos donde va a haber sublemas, que es el FAP va a tener sublemas en Iguazú y en Posadas, y en los otros municipios donde se eligen concejales se va a presentar una sola lista a través del lema. Esto, digo, la presentación de los candidatos del sublema se hace el día 13, el próximo lunes, y la presentación de los candidatos a concejales del lema el día 20 y la presentación de los candidatos a diputados el día 21, ¿no? Así que estamos trabajando en eso, visitando la localidad del interior. Hoy había compañeros que estaban recorriendo la ciudad de Alén, el viernes nos vamos al Soberbio, así que estamos trabajando en el armado de todo esto. Y fundamentalmente también decidiendo algunas propuestas, ¿no? Porque bueno, nosotros venimos del campo laboral, digamos, y en el campo laboral la situación de los trabajadores en la provincia de Misiones en estos años de gobierno de la renovación hubo un retroceso importante, ¿no? Avanzó la precarización laboral muy significativamente, ¿no? Nosotros tenemos algunos ejemplos que son irrefutables, ¿no? Hace unos años en el Hospital Madariaga 2 trabajadores trabajando en la limpieza del hospital se murieron, ¿no? Jovencitos eran los dos, uno tenía 19 años y la compañera tenía 21 años. Producto del andamiaje de la justicia misionera, ese caso no se ha resuelto en la justicia. Y la empresa en la que trabajaban esos trabajadores que se murieron, porque inhalaron cloro, polvo de cloro, la empresa sigue siendo hoy prestataria del propio Estado, ¿no? Entonces hay una impunidad tremenda. Producto de esa precarización laboral, la compañera que limpia el piso de la oficina del ministro de Economía o del contador general de la provincia, producto de ese proceso de precarización laboral, hoy cobra 800 pesos de sueldo en negro. Tomo estos 2 ejemplos, puedo tomar un montón de otros ejemplos. Ahora, Pasamán, de lo que ha sido característico de ustedes, y ahora cuando se te escucha esa es la línea, porque bueno, es el lugar en el que están, es establecer mucho diagnóstico de situación, reflejar cuál es la realidad. Vos decís que ustedes ya piensan en gobernar en el 2015, o ser alternativa de poder en el 2015. A la hora de llevar este análisis de situación y este diagnóstico a las propuestas de cómo cambiar, ¿qué es lo que vas a comenzar a llevar a la legislatura provincial si te toca ser diputado a nivel propuestas precisamente? Digamos, toco 2 temas, podemos hablar de más temas, pero la situación del trabajo en negro y precario en la provincia es una cuestión que se resuelve con voluntad política. En el sector docente, no hay trabajadores en negro, son todos docentes en blanco. Son titulares, interinos, suplentes, pero todos en blanco, ¿no? En el sector docente. En la policía no hay trabajadores en negro, son todos trabajadores en blanco. Ahora, en el resto, por darte un ejemplo, y hoy vos mencionabas por qué no estaban los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. En el Ministerio de Desarrollo Social hay más trabajadores en negro que trabajadores en blanco, ¿no? Entonces, una de las cuestiones tiene que ser justamente el tema del blanqueo salarial. Y por supuesto, si nosotros pensamos en ese precepto constitucional que dice a igual tarea, igual remuneración, los trabajadores del Estado provincial deben ganar lo mismo que los trabajadores del Estado nacional.
Bueno, vamos a repasar algo de nuestros televidentes, a ver si hay algunas inquietudes también para sumar, Blanca. Varias. ¿Qué razones tiene Pasamán para participar ahora dentro de la política? También nos dice Héctor, me alegro de que Pasamán sea candidato a diputado, siempre peleó por los empleados públicos desde el gremio, un excelente bioquímico y persona, por fin los trabajadores toman la posta. José nos dice que Pasamán diga qué logros consiguió para los estatales misioneros desde su rol en los sindicatos. Es más de lo mismo. También nos dice otro televidente, honestidad, transparencia, coherencia, eso es Pasamán. Blanca Somariva, tu capacidad, coherencia y compromiso hará que los sectores populares estemos bien representados. Otra sociedad es posible y con los trabajadores en el poder vamos por más. ¿Cuál es el referente a nivel nacional del partido de Pasamán y si cree que desde la legislatura va a poder modificar la situación social? ¿Respuestas? Por lo menos un par. Sí, el FAP a nivel nacional tiene como referentes en el socialismo a Hermes Wiener, que fue el candidato a presidente, en la Unidad Popular a Víctor de Genaro, Claudio Lozano, Marta Maffei, que son los referentes de nuestro partido. El GEN, Margarita Stolbizer, que es un sector que se escindió del radicalismo, y Libre del Sur a Tumini, Humberto Tumini y Victoria Donda, que son los referentes más conocidos, ¿no? Eso era por un lado. Sí, por el otro, bueno, hay quienes destacaban tu trayectoria sindical y algún otro que decía qué consiguió con ese accionar gremial. Mira, yo creo que peleamos durante muchos años, en el gremio y afuera del gremio. Me parece que la gente que pelea vive feliz porque es digna, digamos, ¿no? A lo mejor la situación de los que peleamos y de los que se arrodillan para conseguir prebenda no es muy distinta. Ahora los que peleamos vivimos porque el camino nos hace feliz, ¿no? Esto es una cuestión que es así. Y digo, peleamos y conseguimos muchas cosas, conseguimos carrera sanitaria, conseguimos los sectores que más peleamos, tenemos mejor nivel salarial que otros sectores que están más postergados. Esto es así, ¿no? Organizamos organizaciones de trabajadores donde no había organizaciones de trabajadores y peleamos también en solidaridad con compañeros de otras organizaciones, por ejemplo los desocupados, con la CCC marchamos en forma permanente y con otros compañeros, Barrio de Pie. Digo, creo que pelear nos hace felices, ¿no? Porque es una forma de vida y esto creo que... Porque digo, un tema que mencionamos es el tema salarial. Ahora vos hablabas del tema de la tierra en San Pedro, pero también hay que discutir el tema de la tierra acá en Posadas, ¿no? Porque acá se hicieron muchos kilómetros de costanera y esto implicó que muchas familias de las que vivían en la ribera y que vivían del río hoy no estén en la ribera, ¿no? Hayan sido trasladados a otros barrios en los cuales ya no tiene el río y no tiene que vivir, ¿no? Acá hay problemas de vivienda. Porque digo, el año pasado hubo un revalúo de las propiedades, ¿no? Y hoy hay mucha gente, muchos jubilados que si tienen que pagar los impuestos a estos nuevos costos del revalúo no van a poder o comer o no van a poder comprarse los medicamentos. Entonces, digamos, nosotros venimos a la parte gremial y hablamos de los salarios. Ahora, pero tenemos que hablar de muchos temas, digamos, un programa medio corto, pero el tema de la tierra y el tema de la vivienda es un tema que afecta a muchos misioneros, no solamente los que viven en San Pedro, sino los que viven acá y no pueden sostener su vivienda y terminan vendiendo, porque acá hay un negocio inmobiliario bárbaro, hay muchos pícaros que se están haciendo grandes propiedades y hay mucha gente que ante la necesidad y la extorsión de renta terminan viviendo en los barrios muy periféricos de la ciudad. Vamos a seguir debatiendo. Gracias, Pasamán. Gracias a ustedes. Ya estamos sobre el final. Decíamos el análisis del ámbito político electoral con vistas al 30 de junio. Bueno, del Frente Renovador nos preguntan muchos quiénes van a ser los candidatos. Secreto, ¿no? Hasta ahora solo versiones muy poco sustentables. Y el anuncio que hizo el presidente de la legislatura, presidente de la Renovación, de que el lunes 20 van a presentar los candidatos del Frente Renovador. Tenemos el Frente Amplio Progresista, con Pasamán aquí como exponente. El Frente para la Victoria del Partido Justicialista es otro gran interrogante.
Hay quien dice, se presentarán en el interior, negociando, tratando de negociar con sublemas que forman parte de otros frentes que no es precisamente el Frente para la Victoria. Ese sector que, bueno, en el justicialismo que conduce Juan Chirrazal, le ofreció a Héctor Cacho Bárbaro que encabece el Frente para la Victoria. Bárbaro le dijo que no. El Frente Unión Pro, que este viernes se destaca aquí en Posadas, tiene un encuentro nacional del PRO, que van a estar acompañando a quien hasta ahora es el candidato Schiavoni, Alfredo Schiavoni. Así es. Aunque está el interrogante que quedó planteado con Puerta, ¿no? El martes pasado aquí, que sea primer candidato a diputado provincial, algo que tiene que decirlo el propio Puerta. El Frente por la Salud, Educación y Trabajo estuvo la semana pasada, fue Ramón Velázquez con nosotros. Harán su presentación el jueves 16 de la próxima semana. Lanzamiento de ese frente, que estaría recibiendo el apoyo de quienes mantienen tomada la sede del Partido Justicialista. El Frente de la Esperanza, de Roque Fell, el primer candidato a diputado provincial, que ya estuvo con nosotros, fue otra de las primicias que hemos tenido. Nos anticipó que ya tiene también en el segundo lugar de la lista a la docente Mabel Barberó. Y el Frente Luchi Vuelve, que fue otra primicia de hoy, con López Ricci como primer candidato a diputado provincial. Los 7 frentes, pero además de esos 7 frentes, esas 7 alianzas políticas, hay 8 partidos ya inscriptos como lemas, algunos muy conocidos, como la Unión Cívica Radical, que el próximo domingo tiene convención provincial en Oberá, y ahí habrá que ver si sale una consensuada lista después de esas internas tan conflictivas. El Partido Agrario y Social de Cacho Bárbaro, el Partido Trabajo y Progreso encabezado por Wiplinger, Chirch, que va por el Partido Fe de Huatre, tal cual lo dijera aquí en este programa semanas atrás, y después están inscriptos ya no solamente como partido, sino también como lemas para participar electoralmente: Movimiento Generacional Progresista Independiente, el Partido Proyecto Popular y Unión Celeste y Blanco. Son los 15 lemas inscriptos para las elecciones del 30 de junio. Muchos de los cuales ya pasaron por acá. Claro, resta que ahora todos esos presenten sus listas de candidatos, entonces, con muchas candidaturas que, bueno, ya han sido expuestas en el foro. ¿Nos vamos? Sí, señor. Gracias. Hasta la próxima semana. Buena semana.